Imagina esto por un segundo. Ella se fue convencida de algo muy específico. No fue una despedida cualquiera. No fue solo una decisión emocional. Fue un cálculo. Pensó que te conocía. Pensó que sabía exactamente cómo ibas a reaccionar, que ibas a escribirle, que ibas a insistir, que ibas a romperte poco a poco, hasta volver. Porque eso es lo que la mayoría hace, pero tú no. Y ahí empezó todo. Porque el momento en que decidiste guardar silencio, rompiste el guión que ella tenía en la cabeza. Ese guión donde tú eras el hombre predecible, el que siempre vuelve, el que no sabe perder. Y cuando ese guión se rompe, algo dentro de ella también lo hace. Al principio no lo notó. Pensó que era cuestión de tiempo. Ya va a escribir, se dijo. Está procesando. Incluso pudo sentirse un poco más poderosa, más segura de su decisión. Pero pasaron las horas, luego los días, y tú seguías en silencio. Y ahí es donde el juego cambia, porque tu silencio no es solo ausencia de palabras, es presencia de control. Es una señal clara de que algo en ti ya no funciona como antes, que ya no estás disponible emocionalmente como ella esperaba. Y eso golpea directo al ego. Empieza a preguntarse cosas que antes no existían en su mente. ¿Y si no le importo tanto como creía? ¿Y si ya me superó? ¿Y si hay otra? Y sin darse cuenta, la posición de poder empieza a invertirse. Lo que ella creía que te iba a destruir, empieza a incomodarla a ella. Lo que pensó que era su victoria, se convierte en una duda constante. Porque el silencio bien usado no es debilidad, es incertidumbre. Y la incertidumbre es lo que más afecta a alguien que pensaba tener el control total de la situación. En este vídeo vas a entender exactamente por qué tu silencio tiene ese efecto. ¿Qué está pasando en su mente cuando no reaccionas? Y cómo este simple movimiento puede cambiar completamente la dinámica entre tú y ella. Porque a veces, no hacer nada es lo más poderoso que puedes hacer. Parte 1. El error que la mayoría comete y que destruye toda tu ventaja. La mayoría de los hombres pierde esta situación en las primeras 24 horas. No porque ella sea más inteligente, no porque tenga más control, sino porque ellos reaccionan exactamente como ella espera. Ella se va y él entra en pánico. Empieza con un mensaje tranquilo, algo como «Hey, ¿podemos hablar?». Luego otro. Después uno más largo. Después llamadas. Después explicaciones. Después súplicas disfrazadas de amor. Y sin darse cuenta, él mismo se coloca en una posición inferior. Porque cada mensaje tiene un subtexto claro. Te necesito más de lo que tú me necesitas a mí. Y eso mata la atracción más rápido que cualquier otra cosa. Ahora, entiende esto bien. Cuando una mujer decide irse, en muchos casos ya ha pasado días, semanas, incluso meses preparándose emocionalmente para ese momento. No es impulsivo. Ella ya imaginó tu reacción, ya anticipó tus mensajes, ya se preparó para ignorarte o responderte con frialdad. Es decir, cuando tú reaccionas de forma emocional, no estás sorprendiéndola. Estás confirmando su decisión. Le das exactamente la validación que necesitaba para sentirse segura de irse. Pero aquí es donde entra el cambio. Cuando tú no haces nada, cuando no escribes, cuando no persigues, no solo rompes su expectativa, rompes su comodidad. Porque ahora ya no tiene control sobre la narrativa. Ya no puede predecirte. Ya no sabe si estás sufriendo, si estás tranquilo, o si simplemente ya no te importa. Y eso crea algo extremadamente poderoso: duda. La duda es peligrosa porque no se puede ignorar. Empieza pequeña, casi invisible, pero crece. ¿Por qué no he escrito? ¿Será orgullo? ¿O de verdad ya no le importa? ¿Y si ya conoció a alguien más? Y mientras tú mantienes el silencio, esa duda no se resuelve, se intensifica. Aquí es donde la mayoría falla otra vez, porque sienten esa incomodidad y corren a romper el silencio demasiado pronto. No aguantan. Quieren resultados rápidos. Quieren una reacción inmediata. Quieren saber qué está pensando ella. Pero eso es debilidad disfrazada de interés.
El hombre que realmente tiene control entiende algo diferente. El silencio no es una táctica momentánea, es una postura. No se usa para manipular. Se usa porque no necesitas demostrar nada. Y cuando ella percibe eso, cuando siente que ya no puede influir en ti como antes, ahí es cuando su ego empieza a romperse de verdad. No por lo que hiciste, sino por lo que dejaste de hacer. Parte 2. Cuando su ego empieza a romperse y ella no sabe cómo reaccionar. Aquí es donde todo se vuelve interesante, porque mientras tú sigues en silencio, algo empieza a moverse dentro de ella. Y no es amor, es incomodidad. Al principio es sutil, casi imperceptible. Ella sigue con su vida, sale, se distrae, habla con otras personas, intenta convencerse de que tomó la decisión correcta. Pero hay un problema. Tu silencio no encaja con la historia que ella se contó, porque en su mente tú ibas a reaccionar, ibas a insistir, ibas a demostrarle que tenía poder sobre ti. Y como eso no está pasando, empieza a sentirse fuera de control. Y cuando una persona pierde control sobre una situación que creía dominar, su ego entra en conflicto. Empiezan los pensamientos que no puede apagar. Esto no es normal. ¿Por qué no ha hecho nada? ¿De verdad ya no le importó? Y aquí ocurre el primer quiebre, porque pasa de sentirse elegida a sentirse reemplazable. Y eso duele. No porque haya perdido algo tangible en ese momento, sino porque pierde la validación constante que tú le dabas sin darte cuenta. Esa atención, esa disponibilidad, esa reacción emocional inmediata. Todo eso desaparece. Y ahora hay vacío. Pero el ego no acepta el vacío fácilmente, así que intenta recuperar el control. ¿Cómo? Apareciendo. De formas pequeñas, casi invisibles. Un like, una historia vista rápido, una indirecta, un mensaje casual, nada directo, nada vulnerable, porque no quiere parecer afectada. Quiere medir si sigues ahí, sin arriesgar demasiado. Y aquí es donde muchos hombres vuelven a fallar. Ven ese pequeño movimiento y reaccionan con todo. Responden rápido, se emocionan, vuelven a abrir la puerta completamente. Y en ese instante pierden todo el poder que habían construido. Porque ella confirma algo clave. Ahí sigue. Y cuando confirma eso, su ego se reconstruye. Vuelve la seguridad, vuelve el control, vuelve la dinámica anterior. Pero si tú mantienes tu postura, si no corres, si no reaccionas con necesidad, si no te precipitas, entonces el juego cambia de verdad, porque ahora ella no solo tiene dudas, tiene curiosidad. Y la curiosidad, cuando no se satisface, se convierte en obsesión. Empieza a revisar, a pensar más de lo normal, a buscar señales donde no las hay. Porque el ser humano necesita cerrar ciclos, necesita respuestas. Y tú no se las estás dando. Y ese vacío, ese espacio que dejaste, es exactamente donde empieza a romperse su ego de verdad. Parte 3. El momento exacto en que deja de controlarte y empieza a perseguirte mentalmente. Aquí es donde ocurre el cambio real. No cuando tú decides guardar silencio, sino cuando ella se da cuenta de que ya no puede influir en ti. Porque una cosa es pensar que estás ocupado, otra muy distinta es empezar a sentir que ya no eres accesible. Y cuando esa idea se instala en su mente, todo se invierte. Empieza a recordarte, pero no de cualquier forma. No recuerda cuando estabas disponible, recuerda cuando no lo estás. Porque ahora hay contraste. Antes, tú estabas ahí constantemente. Ahora, no. Y ese cambio crea algo muy poderoso, presencia en ausencia. Empieza a pensar en pequeños detalles, conversaciones, momentos específicos, cosas que antes daba por hecho y que ahora ya no están. Y aquí pasa algo que la mayoría no entiende. Cuando tú persigues, ella analiza. Cuando tú desapareces, ella siente. Y lo que siente no es tranquilidad. Es incertidumbre mezclada con pérdida. Empieza a preguntarse si cometió un error. No porque tú le hayas dicho nada,
sino porque tu comportamiento dejó de confirmar su decisión. Y eso es lo que rompe su lógica. Porque esperaba dolor visible, no calma. Esperaba reacción, no silencio. Esperaba que volvieras, no que siguieras adelante. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve para ella ignorarlo. Aquí es donde entra la fase más intensa. Empieza a justificar cualquier excusa para acercarse. Un mensaje sin contexto. Un hola aparentemente inocente. Una pregunta que no necesitaba hacer. Pero todo tiene un objetivo oculto. Ver si aún puede acceder a ti. Ver si todavía tienes la misma disponibilidad emocional. Ver si sigues siendo el mismo hombre que dejó. Y si tú fallas aquí, si respondes con la misma energía de antes, si te abres demasiado rápido, si muestras que estabas esperando ese momento, todo se rompe. Porque ella obtiene la respuesta que buscaba. No ha cambiado nada. Pero si te mantienes firme, si respondes sin urgencia, sin necesidad, sin exceso, entonces ocurre algo mucho más fuerte. Empieza a verte diferente. Ya no como alguien seguro, sino como alguien que puede perder. Y cuando alguien siente que puede perder algo que antes tenía asegurado, es cuando realmente empieza a valorarlo. No por lo que dices, sino por lo que ahora representas. Un hombre que ya no gira alrededor de ella. Y ese es el punto exacto donde la dinámica se invierte por completo. Parte 4. El error silencioso que arruina todo, justo cuando ya tienes el control. Aquí es donde muchos lo pierden todo. Y no porque hagan algo grande, sino por un pequeño cambio en su energía. Porque después de días, o incluso semanas, de silencio, cuando ella finalmente aparece, la tentación es fuerte. Quieres responder. Quieres cerrar el ciclo. Quieres hacer las cosas bien. Pero en ese intento, te traicionas. Porque vuelves a tu versión anterior sin darte cuenta. Respondes demasiado rápido, demasiado largo, demasiado emocional. Y aunque tus palabras suenen tranquilas, tu energía dice otra cosa. Estaba esperando esto. Y eso es suficiente. Porque ella no analiza solo lo que dices, analiza cómo lo dices, la velocidad, el interés, la disponibilidad, y en segundos reconstruye la imagen que ya había empezado a romper. Vuelve a sentirse en control. Vuelve a sentir que puede entrar y salir de tu vida sin consecuencias. Y todo lo que habías construido con tu silencio desaparece. Así de simple. Por eso este punto es crítico, porque el verdadero poder no está en ignorar, está en cómo actúas cuando ya no estás ignorando. Aquí es donde debes entender algo que la mayoría nunca entiende. No se trata de castigarla con silencio. Se trata de no recompensarla con acceso inmediato. Si ella vuelve, no es porque cambió completamente, es porque sintió la pérdida. Y la pérdida genera impulso, no compromiso. Por eso debes ir más lento que ella. Si escribe, no respondas al instante. Si pregunta, no te expliques demasiado. Si intenta acercarse, no te abras de golpe. Mantén la calma, mantén el ritmo, mantén el control emocional. Porque ahora no estás reaccionando, estás observando. Y esto cambia todo. Porque en lugar de intentar recuperarla, estás evaluando si realmente vale la pena que vuelva. Ese simple cambio de mentalidad se siente. Y cuando ella lo percibe, entiende algo sin que se lo digas. Ya no estás disponible de la misma forma. Y eso la obliga a hacer algo que no esperaba. Invertir. Poner de su parte. Esforzarse. Intentar ganarse de nuevo un espacio que antes tenía asegurado. Pero esto solo ocurre si tú no cometes el error más común. Volver demasiado rápido a quien eras antes. Porque el momento en que haces eso, pierdes todo el respeto que acababas de construir. Parte 5. Cuando ella empieza a invertir. Y tú decides si entra o no. Aquí es donde la mayoría se confunde. Porque cuando ella vuelve con más interés, con más atención, incluso con más emoción, piensan que ya ganaron y bajan la guardia. Pero no. Este no es el final, es la prueba. Porque ahora ella no solo está reaccionando a tu silencio, está intentando recuperar su posición contigo.
Y lo hace invirtiendo. Empieza a escribir más, a iniciar conversaciones, a mostrarse más disponible, a preguntarte cosas que antes no le importaban. Incluso puede parecer más dulce, más interesada, más conectada. Pero entiende esto con claridad. Eso no significa que todo cambió. Significa que ahora eres tú el que tiene el control de la dinámica. Y aquí es donde se define todo. Porque tienes dos caminos. El primero, el común. Te emocionas. Te entregas otra vez. Vuelves a darle el mismo acceso, la misma energía, la misma prioridad. Resultado. Todo vuelve a como era antes, o peor. El segundo, el que casi nadie tiene la disciplina de seguir. Te mantienes. No te cierras, pero tampoco te regalas. No la rechazas, pero tampoco te adaptas a ella. No la persigues, pero tampoco juegas. Simplemente te valoras. Y eso cambia completamente la dinámica. Porque ahora ella no está tratando con el hombre que dejó. Está tratando con alguien que aprendió. Alguien que no necesita demostrar. Alguien que no reacciona por impulso. Alguien que puede irse, incluso cuando ella vuelve. Y eso es lo que realmente rompe el ego. No tu silencio, sino lo que ese silencio creó en ti. Una versión más tranquila, más firme, más difícil de leer y de controlar. Y cuando una mujer percibe eso, deja de verte como una opción segura y empieza a verte como alguien que puede perder. Y el miedo a perder es lo que hace que alguien invierta de verdad. Pero aquí está la clave final. No se trata de hacer que vuelva. Se trata de que, si vuelve, sea bajo tus términos. Porque el momento en que entiendes tu valor, dejas de aceptar cualquier cosa solo por no estar solo. Y ese es el punto donde ya no estás jugando el juego. Eres tú quien decide si se juega o no. Conclusión. El verdadero poder nunca fue el silencio. Fuiste tú. Al final, esto no va solo de ella. No va solo de si vuelve o no. Va de lo que cambió en ti. Porque el silencio por sí solo no hace magia. Lo que realmente lo vuelve poderoso es lo que representa. Representa control. Representa respeto propio. Representa que ya no reaccionas por miedo a perder. Y eso es lo que lo cambia todo. Porque cuando dejas de actuar desde la necesidad, automáticamente empiezas a actuar desde el valor. Y ahí es donde ocurre el cambio real. Ella puede sentirlo. No por lo que dices, sino por lo que ya no haces. Ya no persigues, ya no fuerzas, ya no buscas validación. Y eso crea algo que no se puede fingir. Presencia. Una presencia tranquila, firme, que no necesita llamar la atención, pero se nota. Y cuando una mujer percibe eso, puede que vuelva. O puede que no. Pero lo importante es esto. Tú ya no necesitas que vuelva. Porque ahora entiendes algo que antes no. El poder nunca estuvo en intentar convencerla. Estuvo en ser alguien que no necesita hacerlo. Así que si hay algo que debes llevarte de todo esto, es simple. No uses el silencio como una táctica para recuperarla. Úsalo como una señal de que tú también sabes irte. Porque el hombre que sabe irse es el único que realmente puede ser elegido.